Imagina crear la mejor película de la historia y que el mundo te diga que es basura. En el estreno de 2001, 241 personas abandonaron la sala, incluyendo a los propios directivos del estudio. Pero no fue un caso aislado, desde directores que quedaron arruinados, hasta peleas en la proyección y un intento de incendio. A veces el arte llega demasiado pronto, y solo décadas después es comprendido. Si amas el cine, no olvides suscribirte y ver el resto de mis vídeos. Y quédate hasta el final, porque con los primeros puestos vas a perder la fe en la humanidad. Estrenada en el peor momento posible y vendida como algo que no era, Donnie Darko fue un desastre absoluto en su estreno. Una película sobre un adolescente perturbado, un conejo gigante que predice el fin del mundo y accidentes aéreos, justo semanas después del 11 de septiembre. Ese fue el destino de Donnie Darko. El timing no pudo ser más catastrófico. La publicidad fue retirada por sensibilidad social y la cinta apenas recaudó $500.000 frente a un presupuesto de casi 5 millones. La crítica la llamó pretenciosa y el público simplemente la ignoró. Sin embargo, ocurrió el milagro. El boca a boca en los videoclubs y sus proyecciones nocturnas en Londres la salvaron del olvido. Lo que empezó como un fracaso humillante se convirtió en la película de culto definitiva, demostrando que a veces el cine no es para el momento, sino para la eternidad. La primera regla del Club de la Lucha se cumplió durante años. Nadie hablaba de ella. Nadie fue a verla. La película sufrió uno de los peores marketing de la industria. Fox no supo cómo vender una obra tan visceral y oscura y la promocionó como una simple cinta de peleas. El resultado fue desastroso. El público que buscaba acción salió confundido y el que buscaba cine de autor nunca entró en la sala. En su estreno fue recibida con abucheos en festivales y la crítica la tachó de peligrosa y fascista. Con un presupuesto de $63 millones, apenas recaudó 37 en Estados Unidos. El tiempo, el VHS y el DVD hicieron el resto. Y hoy en día, ya sabéis en lo que se ha convertido. Es difícil de creer, pero la película más vista de la historia del cine fue en su momento un agujero financiero que casi hunde a la Metro-Goldwyn-Mayer. Su rodaje fue caótico y carísimo para la época, con cambios constantes de director, problemas técnicos y un proceso que agotó a su reparto. Metro-Goldwyn-Mayer invirtió una fortuna y tardó más de una década en recuperar el dinero. En 1939 no fue un evento, sino una película más dentro de un año legendario. Tuvo que esperar a su reestreno años después y a sus constantes emisiones en televisión para que el mundo entendiera que estaba ante una obra maestra. La película que cambió para siempre la violencia en el cine fue en su momento un escándalo nacional. La gente fue al cine esperando un western clásico de héroes y villanos, y se encontraron con un baño de sangre sin precedentes. La violencia era tan extrema y real que decenas de personas huyeron de la sala vomitando, y los críticos más conservadores exigieron que se quemara el celuloide. La película fue mutilada por la censura para poder exhibirse, y no recuperó la inversión inicial. Pero esa violencia que casi la destruye es la que hoy la sitúa como el western más influyente de la historia, cambiando para siempre cómo se filma la acción en Hollywood. Sin Grupo Salvaje, el cine de acción moderno, y directores como Scorsese o Tarantino, simplemente no existiría tal como lo conocemos. Una de las mayores injusticias de la historia moderna. Universal Pictures ejecutó esta película antes de que naciera. A pesar de tener algunos de los planos secuencia más asombrosos jamás filmados, secuencias de acción de 6 minutos sin un solo corte que hoy son estudiados, el equipo no supo qué hacer con ella. La lanzaron en un estreno limitado, casi en secreto, como si se avergonzaran de una de las mejores obras de ciencia ficción del siglo. El resultado fue un vacío absoluto. Recaudó apenas $70 millones, ni siquiera cubrió su presupuesto. Alfonso Cuarón entregó una obra maestra técnica y socialmente profética, pero el público de 2006 simplemente no estaba allí. La película murió en los cines para resucitar años después en el formato doméstico, donde finalmente el mundo comprendió que estábamos ante un milagro cinematográfico que Hollywood casi logra enterrar. Nadie sabía qué hacer con El Gran Lebowski. No era una comedia convencional, no tenía una trama clara, y su protagonista parecía no importarle nada, ni siquiera la película en la que estaba. En su estreno reinó el desconcierto, críticas tibias, público frío y una taquilla muy por debajo de lo esperado.
Tras el éxito de Fargo, el mundo esperaba otro thriller criminal serio de los hermanos Coen, y en su lugar recibió a un tipo en chanclas buscando una alfombra robada. Nadie entendió el chiste. Pero sin ruido, sin premios y sin épica, Lebowski empezó a crecer en los márgenes. Frases repetidas como mantras, personajes convertidos en mitos y un estilo de vida entero nacido de una alfombra y una bata. Parece imposible, pero cuando Scarface se estrenó, fue tratada como una aberración. Demasiado violenta, demasiado vulgar, demasiado excesiva. La crítica la destrozó sin piedad y la acusó de glorificar el crimen, el dinero y la decadencia moral. Para muchos, era cine irresponsable, incluso peligroso. En taquilla funcionó con dificultad y quedó marcada como una provocación fallida. Nadie vio venir que ese fracaso se convertiría en el póster obligatorio de cada dormitorio, en la Biblia estética del hip hop y en una de las cintas más influyentes y legendarias de todos los tiempos. Es el cuento de Navidad definitivo, la película que nos hace llorar cada diciembre, pero en 1946 fue un fracaso tan rotundo que hundió a su director. El público, que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, la encontró demasiado sentimental y oscura. Pero lo más loco no fue la taquilla, sino que el FBI abrió un expediente contra la película. Sospechaban que era propaganda comunista, encubierta por intentar desprestigiar a los banqueros y glorificar al hombre común. Frank Capra, su director, quedó devastado al ver cómo su obra maestra era ignorada y tachada de subversiva. La película estuvo a punto de desaparecer para siempre, pero un error administrativo en los años 70 hizo que perdiera su copyright. Al volverse gratuita, las televisiones empezaron a ponerla sin parar porque no les costaba ni un céntimo. Fue ese fallo legal el que la salvó del olvido, convirtiendo un fracaso investigado por el gobierno en el tesoro más querido de la historia del cine. Imagina dedicar más de 10 años de tu vida a crear la película definitiva sobre la mafia, solo para que un estudio la corte en pedazos antes de que nadie la vea. Sergio Leone entregó una obra maestra de casi 4 horas, pero en Estados Unidos los ejecutivos entraron en pánico. Decidieron reducirla a 2 horas y, lo que es peor, eliminaron todos los flashbacks, ordenando la trama de forma lineal. La crítica la destrozó y el público huyó de las salas. La película, que debía ser la culminación de la carrera de Leone, terminó siendo su ruina emocional. De hecho, el director murió pocos años después sin volver a rodar otra película, con el corazón roto por lo que le hicieron a su obra. Solo décadas después, cuando se restauró la versión original de 4 horas, el mundo se dio cuenta de que había intentado enterrar una de las mejores películas de la historia. Martin Scorsese estaba en el momento más oscuro de su vida, postrado en una cama de hospital por su adicción a las drogas, cuando Robert De Niro le propuso rodar la vida del boxeador Jake LaMotta. Scorsese aceptó porque pensaba que sería su Canto de Cisne, su última película antes de retirarse. Se dejó el alma en un montaje agresivo y una fotografía en blanco y negro impecable, pero el estreno fue un golpe de realidad. La taquilla fue mediocre y el público la rechazó por ser demasiado violenta y desagradable. La gente quería ver Rocky y se toparon con una tragedia shakespeariana sobre la autodestrucción, el ego y la masculinidad. Sin embargo, lo que en 1980 fue visto como un retrato incómodo, hoy es considerado por muchos la mejor película de los años 80 y una de las cumbres del cine mundial. Si buscas el ejemplo definitivo de una sociedad que no pudo soportar verse al espejo, es este. En 1939, Jean Renoir estrenó una sátira sobre la aristocracia francesa, justo cuando la sombra de la Segunda Guerra Mundial cubría Europa. La reacción fue violenta. En el estreno en París, el público no solo abucheó. La gente intentó quemar el cine. Un hombre llegó a encender un periódico con un mechero para tratar de incendiar la sala, gritando que la película era un insulto a la patria. Durante los bombardeos, los negativos originales fueron destruidos, y por años se pensó que la película se había perdido para siempre. No fue hasta décadas después que se encontraron restos de película en latas olvidadas y se pudo reconstruir. Pasó de ser un insulto nacional prohibido a ocupar sistemáticamente el podio de las mejores películas de la historia junto a Ciudadano Kane. Hay fracasos que cuestan dinero y otros que destruyen una vida. En 1955, el actor Charles Laughton debutó como director con una pesadilla bíblica sobre el mal absoluto, disfrazada de cuento infantil. La crítica la llamó pretenciosa, confusa y un experimento fallido. El público, por su parte, la ignoró por completo, dejando las salas vacías. El fracaso fue tan devastador para Laughton que entró en una depresión profunda y nunca más volvió a dirigir una película.
Hollywood le rompió el corazón y le arrebató al cine, a uno de sus directores más prometedores tras un solo intento. Tuvieron que pasar décadas para que nos diéramos cuenta de que ese fracaso era, en realidad, una de las películas más bellas, terroríficas e influyentes de todos los tiempos. Un milagro visual que, tristemente, fue la tumba artística de su creador. Fritz Lang creó la película más cara de la historia de su país, construyó ciudades futuristas colosales y contrató a 37.000 extras, solo para que el mundo le dijera que había hecho una basura. En 1927, la película fue un fracaso estrepitoso. Herbert George Wells, el padre de la ciencia ficción, la llamó la película más tonta de la década, y la crítica la tachó de ser visualmente impresionante pero vacía y confusa. El rechazo fue tan grande que el estudio la mutiló, cortando casi 1 hora de metraje para intentar que fuera más comercial, lo que solo sirvió para que la versión original se perdiera durante décadas. Metrópolis fue un cadáver cinematográfico hasta que el tiempo le dio la razón. Todo lo que vino después, de Blade Runner a Star Wars, le debe su existencia. Here's Johnny. Es difícil de creer, pero la que hoy es considerada la película de terror más perfecta de la historia fue recibida con un desprecio absoluto. Muchos pensaron que Kubrick había perdido el juicio. No daba miedo como se esperaba, no explicaba lo que debía explicar y destrozaba la novela de Stephen King sin pedir permiso. La crítica fue dura, el público salió desconcertado y el propio King renegó públicamente de la película. Para un director acostumbrado al respeto absoluto, fue un golpe inesperado. Tuvo que pasar una década para que los teóricos del cine se dieran cuenta de que cada encuadre, cada alfombra y cada hachazo eran parte de un laberinto mental perfecto que aún hoy, 40 años después, seguimos intentando descifrar. En el verano de 1982, el mundo estaba enamorado de E.T., el extraterrestre. El público quería alienígenas que curaran con el dedo y comieran caramelos. En su lugar, John Carpenter les dio una pesadilla de paranoia donde el alienígena era un parásito sangriento que imitaba a los humanos. La reacción fue de odio puro. El fracaso fue tan humillante que Carpenter perdió contratos millonarios, fue despedido de otros proyectos y entró en una etapa de cinismo de la que nunca se recuperó del todo. Tuvieron que pasar 20 años para que entendiéramos que esa basura era en realidad la película de terror más tensa y perfecta jamás filmada. A principios de los 80, Harrison Ford era el actor más grande del planeta. Justo después de Star Wars e Indiana Jones, el público de 1982 entró al cine esperando una aventura espacial llena de acción y salió con una depresión existencial. En los pases de prueba, muchos dijeron que la película era confusa y el estudio entró en pánico. Obligaron a Ford a grabar una voz en off explicativa para que el espectador no tuviera que pensar. Ford detestó la idea y la grabó sin convicción alguna. El desprecio se percibe en cada frase. Pero el golpe final fue el desenlace. Los productores eliminaron el final ambiguo y añadieron un final feliz artificial usando material descartado de El Resplandor de Kubrick. Sí, el final de Blade Runner está hecho con sobras de otra película. Ni siquiera así se salvó. La crítica la llamó pornografía visual sin alma y fue un fracaso en taquilla. Décadas después, el veredicto es unánime. Es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Parece un chiste de mal gusto, pero la película, que hoy es citada por directores como Martin Scorsese como la mejor de todos los tiempos, fue el principio del fin para Alfred Hitchcock. El fracaso fue tan humillante para Hitchcock que él, personalmente, culpó a James Stewart por parecer demasiado viejo para el papel y nunca volvió a trabajar con su actor fetiche. Estaba tan herido que compró los derechos de la película para que nadie pudiera verla, retirándola de la circulación durante décadas. Solo tras la muerte del director, la película fue liberada y restaurada. Fue entonces cuando el mundo descubrió que ese fracaso aburrido era en realidad un estudio psicológico profundo y perturbador sobre la obsesión. El mundo tardó 50 años en ponerse a la altura de la mente de Hitchcock. Si crees que en el estreno de la mejor película de todos los tiempos hubo ovaciones, no puedes estar más equivocado. En el estreno de Nueva York, 241 personas abandonaron la sala antes de que terminara la película. Entre ellos, el mismísimo Rock Hudson, que salió gritando: ¿Alguien me puede decir de qué demonios trata esto? La crítica fue despiadada. La llamaron un desastre monumentalmente aburrido, falta de imaginación y un error de proporciones cósmicas. Nadie entendía por qué los primeros 20 minutos no tenían diálogos o por qué el final parecía un viaje de ácido incomprensible. La película estaba destinada al olvido comercial hasta que ocurrió algo inesperado. La cultura hippie la salvó.
Los jóvenes empezaron a ir a los cines masivamente, drogados, para ver el viaje estelar de los últimos 20 minutos, como si fuera una experiencia religiosa. Spielberg y George Lucas empezaron a citarla como fuente directa de inspiración, y con las décadas se empezó a ver la genialidad. A día de hoy no ha envejecido ni un ápice. Es considerada la mayor obra jamás filmada, y sigue siendo insuperable. La película favorita de la humanidad, la top 1 de IMDb, fue un fracaso absoluto que nadie quería ver. A pesar de tener críticas brillantes y 7 nominaciones al Oscar, Cadena Perpetua recaudó apenas $16 millones, una cifra ridícula que ni siquiera cubría su presupuesto. El público simplemente no fue a verla. ¿El motivo? Un título que nadie entendía y un póster genérico que no decía nada. La película estaba destinada a morir en un estante de archivos olvidados, pero ocurrió un milagro tecnológico: el VHS. Warner Bros., en un último intento desesperado por recuperar algo de dinero, envió 320.000 copias a los videoclubs de todo Estados Unidos, una cantidad masiva para una película que había fracasado. El boca a boca hizo el resto. La gente empezó a alquilarla, a llorar con ella y a recomendársela a sus vecinos. Pasó de ser un fracaso invisible a ser la película más alquilada de 1995, demostrando que el público, y no el marketing de un estudio, es quien decide qué historias son inmortales. No hubo un fracaso más injusto, ni más violento, que el de Ciudadano Kane. En 1941, Orson Welles tenía solo 25 años y había creado una película que reinventaba el lenguaje del cine: montaje, sonido, estructura narrativa, profundidad de campo. Pero el problema no fue artístico, fue político. William Randolph Hearst, el hombre más poderoso de la prensa estadounidense y claro modelo del protagonista, declaró la guerra a la película. Usó sus periódicos para boicotearla, impedir su exhibición y ridiculizarla públicamente. Muchos cines se negaron a proyectarla. En taquilla fue un desastre y en los Oscars apenas fue reconocida. Durante años, Ciudadano Kane fue tratada como una rareza incómoda, casi maldita. Solo con el paso del tiempo se entendió la magnitud del crimen. No solo era una gran película, era la película que lo cambió todo. Hoy no encabeza listas por consenso, sino por evidencia. Ciudadano Kane no fracasó porque el público se equivocara. Fracasó porque el poder no podía permitirse que existiera. Después de repasar estas joyas, queda una lección clara: el éxito en taquilla no es sinónimo de grandeza. Hemos visto directores que murieron creyendo que habían fracasado, estudios que mutilaron obras maestras por miedo al público y genios castigados por decir verdades incómodas. La próxima vez que una película te incomode, te confunda o todo el mundo la odie, recuerda esto: quizá no sea una mala película. Quizás simplemente el mundo aún no esté preparado para ella. Suscríbete. Deja tu opinión en los comentarios y descubre el resto de vídeos del canal. Aquí no dejamos que el alma muera.